Estimados alumnos, un cordial saludo para todos ustedes. En esta pequeña exposición trataré de narrar brevemente lo que se ha venido impartiendo sobre la NIC 7, que va respecto al tema de flujos de efectivo, ¿sí? Trataré de ser lo muy concreto posible y lo más preciso para que puedan ustedes entender de manera práctica los fundamentos y los conceptos de manera muy puntual sobre cómo se tiene que resolver un estado de flujos de efectivo. Antes que nada, la normativa que nos ampara para poder realizar un flujo de efectivo es la NIC 7. Posteriormente, otro concepto que deben saber es que el flujo de efectivo hay dos metodologías para poder resolverlo. La metodología del método directo y del método indirecto. En el uno tú tienes que realizar una conciliación de la utilidad neta, ¿sí? Excluyendo todas aquellas partidas que no tienen nada que ver con efectivo y adicionar todas aquellas variaciones que existan entre las cuentas de balances como activos y pasivos. Por darte un ejemplo, la cuenta por cobrar y la cuenta por pagar. Para con esto poder llegar al flujo neto de actividades de operación. Posteriormente tú te preguntarás, ¿por qué es flujo de actividades de operación? Para esto yo necesito decirte que dentro de cualquiera de las dos metodologías, sea directa o sea indirecta, el flujo de efectivo te pide clasificar todas las actividades en tres grandes rubros. Las actividades de operación, que son propias del giro del negocio, actividades de financiamiento y actividades de inversión. ¿Sí? Regresando un poco atrás, cuando te explicaba un poco sobre la metodología, sea directa o indirecta. En una tú conciliabas la utilidad y en la otra simplemente tú haces es un resumen de las variaciones de las partidas de balance, sean de activos y pasivos. Al final, lo que busca el flujo de efectivo es determinar cuál es la cantidad de recursos que se usó o que provino de las actividades anteriormente mencionadas, sean estas inversión, financiamiento y de operación. ¿Sí? Al final, cuando tú determinas estas variaciones, tú podrás preguntarte ahora, ¿a qué variaciones se refiere el profesor? Para tú armar un flujo de efectivo, tú tienes que tener dos balances según NIF, año actual versus año anterior. Posteriormente, tú sacas unas variaciones, que es la diferencia, ¿sí?, entre el año actual versus el año anterior. Estas variaciones pueden ser aumentos o disminuciones. Pero estos aumentos o disminuciones tienen una clasificación previa antes de colocarlas en la categoría de inversión, financiamiento o operación. ¿Cuáles son estas? Uso u origen. ¿Qué significa origen? Cuando te ingresa dinero. ¿Qué significa uso? Cuando te sale dinero, de manera más práctica. Posteriormente, cuando tú determinas si es uso u origen, tú procedes a hacer una pequeña extracción, ¿sí?, de partidas que no tienen nada que ver con el flujo de efectivo. Por darte un ejemplo, la depreciación de vehículos. Tú tienes que determinar cuáles son los diarios contables que no reflejan flujo de efectivo y tú los excluyes dándole el crédito a lo que es débito y débito a lo que es crédito. Posteriormente tendrás el saldo neto ya ajustado, ¿sí?, o la variación neta ajustada, y esa posteriormente será la que tú clasifiques en actividades de inversión, financiamiento u operación. ¿Sí? Ahora, vamos a ser muy puntuales con respecto a los ejemplos. Te daré uno muy fácil para que tú sigas con el resto. La cuenta por cobrar, ¿sí?, viene del giro del negocio, proviene de las ventas, pueden ser crédito en la mayoría de sus casos. ¿Sí? Suponiendo que en el año 2016 tú tienes una cuenta por cobrar con saldo de 500 y en el año 2015 con saldo de 1000. La diferencia, ¿cuánto es? 500. ¿Sí o no? Correcto. 1000 menos 500. ¿Ok? Ahora, estos 500, ¿qué son? ¿Un aumento o una disminución? Los 500 son una disminución, claramente, ¿no? Porque 500 es en el año 2016 y $1000 en el año 2015. Ahora, ¿esta disminución qué significa? ¿Un origen o un uso? Significa un origen. ¿Por qué? Porque si la cuenta por cobrar disminuye de un año a otro, ¿qué te da a entender? Que tú cobraste más rápido tu cartera y por lo tanto el dinero te ingresó a bancos. ¿Sí o no?
Perfecto. Si es un origen, por lo tanto, tú vas a clasificarla con signo positivo en la clasificación de actividades de operación, ¿sí? Y así sucesivamente con el resto de partidas, ¿sí? Espero que este pequeño tip te haya quedado bastante claro para que puedas entender el resto del material que ha sido cargado sobre flujo de efectivo. No dudes en contactarme y cualquier cosa estamos en contacto. Un abrazo, alumnos.